son antiparasitarios que también sirven para ácaros, para garrapatas, y para pulgas, para piojos, pero la garrapata es diferente porque las garrapatas están prendidas, entonces necesitan también una aplicación, un baño externo, o también puede una vía sistémica, ¿no? Entonces, el antiparasitario que ustedes elijan tiene que ser un óptimo sobre todo y que no sea tóxico, ¿no? Porque recuerden que los animales se lamen y que al momento de ingerirlos no les vaya a producir un problema digestivo, o se puedan intoxicar o se puedan morir, ¿no? Entonces tiene que ser no tóxico, ¿no? Entonces, y que debe de ser sobre todo un antiparasitario de acuerdo al tamaño del animal, porque a veces no se aplican las dosis óptimas, y que no sea tan caro también y que sea de amplio espectro, es decir, que no solamente mate piojos, sino que mate garrapatas, que mate pulgas, etcétera, ¿no? Y el otro punto es de que sean parasiticidas, es decir, que eliminen al parásito, ¿no? Porque a veces solamente un momento nomás se desprenden las garrapatas, pero no logran pasar la queratina y no logran ser efectivos, como en el caso de antes que se utilizaba el DDT, ¿no? El DDT se utilizaba antes, era como un polvo que se aplicaba bueno, ya había perdido toxicidad, solamente era tóxico para humanos, pero para los parásitos no pasaba nada, ¿no? El otro punto es que no debemos, el antiparasitario a usar no debe dar lugar a que se vuelvan a infectar. Es decir, deben de matar a los adultos, ¿no? Posteriormente a las ninfas y después a las larvas. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que saben que el ciclo biológico sale de huevo, larvas, ninfas y lo adulto. Entonces, la primera dosis que se aplica es a los adultos, hembra y macho. Luego sirve a las larvas, ¿no? O a las ninfas, en este caso las garrapatas, luego a las larvas y finalmente ya, cuando ya se ha eliminado todo eso, entonces ya no están los adultos para que puedan poner huevo. Entonces se quita todo el, eh, el parásito, se trata de eliminar de esa forma, en forma secuencial, empezando con los adultos, ¿ya? También sabemos por anatomía del ectoparásito qué cosas hacen los antiparasitarios. Bueno, sabemos de que ellos tienen un cordón nervioso, ¿no? El cordón nervioso, y tienen su hemolinfa, y aparte de ello está cubierto, su estructura externa está cubierto por queratina. Entonces, cuando se aplica el antiparasitario vía sistémica, entonces el parásito va a sacar linfa o va a sacar sangre y se va a alimentar del antiparasitario. Entonces va a llegar a morir porque le va a afectar todo lo que es el sistema a nivel de todo lo que es el sistema nervioso, el sistema linfático y vía interna, en otras palabras, ¿no? Y cuando se aplica también vía externa, ¿no? Vía externa, entonces puede, en este caso, ya ser por contacto, entonces va a aplicar o va a actuar a nivel de la queratina, es decir, a nivel de las articulaciones. Entonces el antiparasitario se va a impregnar acá en todo lo que son las partes de las articulaciones, y el animal el parásito va a seccionarse, ¿no? Se va, como un cemento le va a caer en el cuerpo, ¿no? Entonces, y también por inhalación, ustedes saben que ellos tienen sus tráqueas a través de la parte externa, ¿no? Las tráqueas, entonces, al llegar el antiparasitario, tapa las tráqueas, ¿no? Y no permite la respiración, ¿no? Entonces, son importantes del antiparasitario externo, sobre todo en artrópodos, para poder elegir y poder aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hace a nivel nervioso, ¿no? Muchas veces, muchos antiparasitarios, qué es lo que hacen? Bloquean la entrada del sodio, ¿no? Y la salida del potasio. ¿Qué es lo que hacen? Normalmente ustedes saben que el impulso nervioso se da por una neurona motora, ¿no? Una neurona aferente y una neurona eferente, ¿no? Los dos hacen lo que es la sinapsis, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hace la recepción y la entrada del impulso, del estímulo?
se hace pues por mecanismos internos a través de lo que es la bomba de sodio-potasio y el flujo de los iones sodio-potasio. Es decir, unos ingresan y otros entran. Entonces, así trabaja la función motora. Aparte de ello, tiene lo que es la recepción de la transmisión sináptica, ¿no? En el nivel de la sinapsis, es decir, el procesamiento del impulso, que es lo que hace, afecta a nivel de lo que es el pasaje de las enzimas, en este caso, la acetilcolina, ¿no? Cuando ingresa al alterar la función nerviosa, es decir, la salida de potasio y la salida de sodio, y el ingreso, y de alguna forma el cloro, ustedes saben, la bomba sodio-potasio, ¿qué es lo que hace? Pasa a un sistema, ya no pasa en la función motora. Es decir, la neurona aferente ya no le pasa la función motora a la neurona eferente, ¿no? Entonces se anula todo lo que es la función motora y el animal se queda embarado, es decir, la transmisión motora se anula. ¿Y quién hace todo esto? A nivel del GABA y a nivel de la acetilcolina E, que lo que hace simplemente anula el GABA y anula la acetilcolina, y la función motora se anula también. Entonces ya no hay receptor. ¿Quiénes son los que actúan a nivel inicial de la transmisión axónica de la neurona? Los piretroides, piretrinas, las nicotinas y los órganos clorados, ¿no? En este caso tenemos también a nivel de la transmisión sináptica, ¿no? Quienes actúan también los órganos fosforados, las lactonas macrocíclicas, los carbamatos, y se dice también que cuando se unen los piretroides, es decir, cuando se aplican los piretroides con las lactonas también actúan, solo los piretroides no actúan, ¿no? Entonces hay que saber hacer la combinación. Les digo esto en forma general porque como ustedes todavía no han llevado fisiología, lógicamente saben de lo que es la función nerviosa, pero todavía están recién llevando, creo, fisiología y están llevando ¿cómo se llama? Farmacología. Entonces, estos todavía un poco les va a resultar quizá un poquito medio difícil, ¿no? Pero en resumen, ustedes saben, neurona aferente, neurona eferente. La neurona aferente recibe el estímulo y la neurona eferente es la que distribuye el estímulo, ¿no? Es algo así más o menos como un pellizco, como alguien viene y le pellizca, le da un pellizcón o un jalón de cabello, entonces ustedes reciben el estímulo y ese estímulo le da lugar a ustedes responder. Pueden, de acuerdo al dolor, ¿no? Pueden responder ustedes dándole un pellizcón, gritándole o golpeándole, qué sé yo. Entonces, algo así actúa la función nerviosa de las neuronas, ¿no? Entonces, esto es muy importante conocer la función nerviosa. ¿Por qué? Porque es el impulso que se da para que pueda el parásito poder desenvolverse, poder producirse y poder actuar también a nivel del huésped, ¿no? Entonces, estos se deben conocer bien para poder hacer un tratamiento adecuado y evitar sobre todo la contaminación en el animal, sobre todo porque ustedes saben que los ganados son consumidos por los humanos. Entonces, cuando se llena mucho antiparasitario, mucho antibiótico, sin conocer cuáles son las consecuencias, entonces eh, vamos nosotros a producir lesión en las personas porque van a consumir estos antiparasitarios, estos químicos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado.